seguir la dieta mediterránea tradicional, que incluye aceite de oliva virgen extra, puede prevenir el 30% de los cánceres de mama, el 10% de los de colon y en general del 10 al 15% de los tumores se podrían prevenir simplemente añadiendo aceite de oliva virgen extra en nuestra salud. Pero crudo, no para hacer frituras, lo que hablábamos antes. Siempre aceite de oliva virgen extra crudo. ¿Qué tiene el aceite de oliva virgen extra que nos puede ayudar en la prevención del cáncer y de muchas otras enfermedades? Pero nosotros nos estamos centrando en el cáncer. Los polifenoles y el ácido oleico. El ácido oleico es un ácido graso esencial presente sobre todo en el aceite de oliva virgen extra y en los aguacates. Luego hay algo en las nueces, también en las almendras, pero sobre todo aceite de oliva virgen extra y aguacate. El ácido oleico es un el omega 9. Hablábamos en la conferencia del omega 3, del omega 6 y este es un nuevo omega, el omega 9, que también es antiinflamatorio, estimulante del sistema inmune. Y solo está presente, como decía, virgen extra, oliva virgen extra y aguacate. Pero además de ácido oleico, hasta hace poco se hablaba solamente del aceite de oliva por su contenido en ácido oleico, que era mejor que el girasol o que el de maíz. Pero en los últimos años también se ha descubierto que en el aceite de oliva virgen extra hay unos componentes minoritarios que se pensaba hasta hace poco que servían de poco, pero ahora se ha visto que son relevantes en la salud, que son los fitoquímicos, esos polifenoles de los que yo siempre estoy hablando, polifenoles, cercoidoides, son fitoquímicos antiinflamatorios, antioxidantes, estimulantes del sistema inmune, que están presentes en la aceituna y luego cuando se hace el aceite de oliva, pero cuando es virgen extra. Cuando hablamos de un aceite de oliva virgen, que luego hablará un poco Juan Ignacio, la cantidad de polifenoles es mínima, por eso ese apellido. Yo siempre en la receta y en el libro veis lo de AOVE, ¿no? AOVE significa aceite de oliva virgen extra, ni es aloe vera, ni nada de eso, sino aceite de oliva virgen extra. Siempre la coletilla. Si alguna vez digo aceite de oliva, me lo perdonáis, siempre es aceite de oliva virgen extra. Pues bien, tiene polifenoles, tiene ácido oleico, antioxidante, estimulante del sistema inmune, que se ha visto que nos ayuda en prevención sobre todo de cáncer de mama, cáncer de colon e intestino, pero no solamente es cáncer, también es prevención de enfermedades cardiovasculares. Puede prevenir el 30% de las enfermedades cardiovasculares y la muerte por estas enfermedades el consumir aceite de oliva virgen extra. Y esto, hay un estudio que es el estudio Predimed, que podéis buscarlo en internet, que fue puesto en marcha aquí en España para estudiar enfermedades cardiovasculares y aceites y grasas en la dieta convencional. Pues para poner en marcha este estudio cogieron tres grupos de pacientes. Un grupo de pacientes en los que se le anuló la grasa, una dieta con proteína, con hidratos de carbono, pero intentar reducir al máximo la grasa, porque hasta hace poco se nos hablaba que las grasas nos predisponen más a tener enfermedades cardiovasculares como infartos, ACV o muerte por estas enfermedades. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si eso es cierto. Cogemos un grupo con low fat, ¿no? Con muy poquita grasa. Y después tenemos un grupo que va a hacer dieta mediterránea rica en grasa, pero en grasa saludable, no en tocino y en panceta, sino con grasa saludable. Y entonces se le dio aceite de oliva virgen extra y al otro grupo lo que se le dio fue nueces, ¿vale? Y veía la diferencia entre nada de grasa procedente del virgen extra y nueces. Aparte de dieta mediterránea tradicional. La dieta mediterránea que hablábamos antes, rica en vegetales, rica en frutas, semillas, legumbres, con poca carne y mucho pescado y huevos con moderación, ¿vale? Esa es más o menos la dieta que se siguió. El otro tipo también se le dio una dieta parecida a la dieta mediterránea, con muchas frutas y vegetales, pero sin nada de grasa, sin nada de aceite, nada de frutos secos, nada de semillas y tampoco nada de carne. Bueno, pues se coge a estas personas y se les sigue a lo largo del tiempo a ver qué pasa. ¿Quién creéis que tuvo más infarto? Los que no comieron nada de grasa. Los que no tuvieron aceite de oliva tuvieron más infartos. Y después el otro grupo que hizo dieta mediterránea, aceite de oliva y nueces, los que tomaron aceite de oliva tuvieron menos infartos, pero no hay tanta diferencia como respecto al grupo de las nueces, que estaban más o menos equilibrados. En las nueces tenemos omega 3, aquí tenemos omega 9. Lo ideal sería combinar nueces a diario con aceite de oliva virgen extra. ¿Y qué cantidad de aceite de oliva virgen extra? Normalmente nos dicen que hay que tener cuidado con el aceite, que vamos a engordar. Bueno, pues se les dio, para una familia de 4 miembros, se les daba una botella de 1 litro por semana, a libre consumo. Y se ha visto que el consumir 60 gramos es lo ideal. 60 gramos es el equivalente a 4 cucharaditas soperas. Pero mejor crudo, en forma de aliño para ensalada,
o si lo vais a utilizar en los guisos, añadirlo al final. Por ejemplo, hago una crema de verdura, pues hiervo la verdura y al final, cuando voy a triturar, añado el aceite. O hago un potaje y al final añado el aceite. No utilizado para freír, ¿no? En este tipo de intervenciones dietéticas no se considera la fritura, ¿vale? Eso sí, se utiliza mucho aceite, pero no es lo que nos interesa. Mejor crudo o hervido, pero a baja temperatura. Pues bien, se vio que tenían menos infartos, menos accidentes cerebrovasculares y menos muerte por enfermedades cardíacas. Entonces, demostrado que sirve para prevención de cáncer y prevención de enfermedades cardiovasculares. Y no solamente para prevención, una vez que estamos enfermos, también se ha visto que el tomar una dieta rica en aceite de oliva virgen extra, si estamos en tratamiento con Herceptin, el Herceptin es un fármaco, un anticuerpo monoclonal que se utiliza en cáncer de mama, pues hace que el cáncer de mama sea menos agresivo. Y también se ha visto que el añadir aceite de oliva virgen extra durante el tratamiento con una familia de quimioterapia, que es el Plaquitaxel, que se utiliza sobre todo en ovario, pero también en páncreas, también se ha visto que hace que la quimioterapia sea más efectiva. Es decir, que el oncólogo no estaría de más que además de darte tu quimio, te diera una botellita de un buen aceite de oliva virgen extra. Pero, como decía, no vale cualquier aceite. Hablamos de aceite de oliva a seca y el apellido que trae detrás es muy importante. El aceite de oliva, ahora os cuenta Juan Ignacio, es un aceite de oliva lampante, refinado, al que se le añade un poco de virgen o virgen extra para que dejen comercializarlo, porque el aceite de oliva seca, si no tuviera un poquito de virgen, que entre un día un 20%, no sería apto para el consumo humano. Ese aceite de oliva no nos interesa. Nosotros no queremos alimentos refinados, igual que no queremos girasol, que no queremos aceite de soja, aceite de maíz o cualquier aceite refinado, no queremos tampoco un aceite de oliva refinado. Por eso siempre un virgen extra, que es el zumo de aceituna del que ahora os hablará Juan Ignacio. Que no solamente es importante el proceso de molturación, que sea un virgen extra, sino también cómo se haya hecho el aceite, es el proceso para que tenga el máximo número de fitoquímicos, que es lo que a nosotros nos interesa, mayor número de fitoquímicos presentes en el aceite. ¿Cómo puedo tener un aceite rico en fitoquímicos? Los ecológicos suelen tener más fitoquímicos. ¿Por qué? Los fitoquímicos son sustancias que produce la planta, el vegetal, para defenderse de las plagas. Si yo estoy cultivando en ecológico, puedo utilizar menos pesticidas y solo lo autorizado. Entonces la planta va a tener que defenderse de las plagas. Sin embargo, en convencional, como yo le pongo el pesticida, no tiene que defenderse de nada, no tiene que producir fitoquímicos. Esos fitoquímicos, esas defensas que él hace frente a los virus y las plagas, es lo que yo luego tomo en forma de antioxidantes para defenderme yo de mis agresiones. Entonces siempre el ecológico va a tener más. Pero además, cuando la aceituna se coge en envero, cuando está verde, es cuando más fitoquímicos tiene. Si cojo la aceituna al final de la cosecha, en el mes de febrero, enero-febrero, ya va a tener menos fitoquímicos. Cuando está verde, tiene más fitoquímicos. La aceituna cogida en el mes de noviembre tiene más fitoquímicos que la aceituna cogida en febrero. Eso se nota no solo en los fitoquímicos, sino en el sabor. No es lo mismo un aceite verde del principio de la cosecha que el aceite del final de la cosecha. Los agricultores eso no les convence, porque si tú lo coges en verde, el rendimiento de la aceituna es menor. Cuando está al final de la cosecha va a tener más rendimiento. A ellos les interesa más el dinero que los componentes fitoquímicos o el sabor. Pero a nosotros lo que nos interesa es un aceite cogido en el mes de noviembre. Si puede ser en octubre, que esté ya la aceituna, mejor. Que sea ecológico. Luego también según el tipo de variedad, ¿no? La picual, la cornicabra y la hojiblanca son los que más fitoquímicos tienen. Si os fijáis, picual y cornicabra, si lo habéis probado, son los que tienen más sabor. Y lo que yo siempre digo, cuanto más color, olor y sabor tenga un alimento, más fitoquímicos. Pues igual pasa en el aceite. Por ejemplo, una arbequina, que es mucho más suave, tiene menos fitoquímicos. Y una picual y una cornicabra son los más ricos en fitoquímicos. También depende de la zona en la que esté el olivo. Los olivos que tienen un estrés hídrico, es decir, que son más de secano, que no se riegan, también se tienen que defender más de la sequía, más fitoquímicos tienen que cuando son olivos de regadío. Y también tienen más fitoquímicos los olivos que crecen en sitios altos frente a los que crecen pues en sitios de menor latitud. Por igual, se tienen que defender más de las agresiones. ¿Qué influye también? La forma de recogida. No es lo mismo recoger la aceituna al vuelo que recogerla del suelo. También va a cambiar el sabor, pero también el contenido en fitoquímicos. Y después, ¿cómo lo guardemos?
No es lo mismo guardarla en cristal que guardarla en plástico, en un cristal oscuro que le esté dando la luz todo el tiempo, a que esté, o sea, no es lo mismo un plástico que un cristal oscuro, que le esté dando la luz todo el tiempo. La luz estropea mucho el aceite, por eso siempre los aceites tienen que estar guardados en un sitio oscuro. Cristal oscuro, guardado y utilizado en crudo. Vais a aprovechar así al máximo las propiedades del aceite de oliva virgen extra. Y bueno, con esto yo quería hablaros de las propiedades: prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención de cáncer, tomar 60 mililitros al día los adultos, los niños con 25 es suficiente, que sería el equivalente a 2 cucharadas soperas, mejor crudo, que no lo utilicéis para freír, pero que si vais a freír en casa, los mejores aceites para freír no es precisamente el aceite de oliva, es mejor el aceite de coco, porque aguanta mejor la temperatura. Si utilizáis un aceite de oliva virgen extra para freír, que sea siempre a baja temperatura, porque a partir de 160 grados ya se crean esos radicales libres de los que hablábamos antes, se pierden fitoquímicos, entonces el coco aguanta mejor. ¿Me iba a decir algo? Ah, vale, perdón. Aguanta 220 grados. Entonces, si vais a freír coco, el problema del coco es que es carísimo, sino un virgen extra, pero no lo utilicéis en freidora, ¿vale? A baja temperatura. Y con esto yo creo que más o menos hacemos un recorrido por los aceites. Aceites refinados nunca, siempre virgen extra. Si vamos a freír coco, esa es la idea que quiero que os llevéis. Y a la hora de elegir un aceite, pues que sea un virgen extra, si puede ser ecológico. Y en este caso vamos a presentar hoy a ver si está por aquí ya Juan Ignacio. Vamos a presentar un aceite que es muy especial, que ahora Juan Ignacio os cuenta. Yo les conocí porque son de la zona en la que yo vivía hasta hace muy poquito. Y es un aceite hecho con mucho cariño por un grupo de agricultores que además tienen aquí el stand, ahora los podréis visitar, y que además está hecho con tanto cariño y con tanto amor que este año ha sido elegido el mejor aceite en Nueva York. Ahora lo vais a probar y vosotros vais a daros cuenta de por qué es un aceite tan especial. Y también os vamos a invitar que cuando lleguéis a casa probéis los aceites que estáis tomando y los comparéis y veis cómo se ven las diferencias entre uno y otro aceite. Así que os dejo con Juan Ignacio Valdés, que es el presidente de la cooperativa, que os voy a contar también un secreto. Juan Ignacio es el autor de las ilustraciones del libro de mi receta anticáncer, o sea que se dedica al aceite, pero también es pintor. Un aplauso para Juan Ignacio. Bueno, lo que voy a hacer es intentar resumir todo el proceso que seguimos para la extracción del aceite y, por un lado, que vosotros sepáis, para poder valorar correctamente cómo se hace el aceite, qué es lo que determina pues que un aceite pues termine en un refinado, un aceite termine en un virgen o que un aceite termine en un virgen extra. Bueno, en la parte de salud, que os habrá explicado estupendamente Odil, ya sabéis que están pues los polifenoles, el ácido oleico y la vitamina E, y de cara a determinar si un aceite es bueno o no y para qué utilizamos el aceite, tenemos también 3 elementos que son los frutados, el amargor y el picante. Y todo eso, ¿de dónde proviene? Es, por un lado, de la propia producción en finca, del sistema de recogida y del sistema de extracción que tengamos. De manera que cualquier error en este proceso lo que nos va a hacer es generar un defecto en el aceite y, por lo tanto, pues que el aceite pues no sea bueno o si lo haces impecable, pues que sea maravilloso. Nosotros tenemos producción ecológica. Eso ya sabéis que significa que producimos sin residuos químicos de síntesis. Luego además nosotros también estamos introduciendo producción bastante más amplios que los propios de las fincas, y todo eso bajo el convencimiento de que lo que obtenemos van a ser unos aceites con unos aromas complejos. Bien, entonces el proceso básicamente que seguimos es el siguiente: estamos todo el año produciendo, vamos cultivando, me tenía que haber quedado ahí mejor, ¿no? Estamos todo el año pues haciendo todo el proceso de producción y el cuidado del olivar, y
llega un momento que es, depende del año, pero en torno a septiembre, empezamos a calcular el momento óptimo de maduración. Entonces cogemos una muestra de aceitunas y tenemos una formulita que es más o menos lo que te calcula es cuántas aceitunas tienes verdes, cuántas aceitunas tienes enveradas. Aquí veis en el díptico que aparecen dos colores y ese es cuando la aceituna empieza a enverarse, pasa a un color un poco amarillo y luego empieza a enrojecerse. Luego se pone entera roja y luego ya madura y es un color así como un poquillo más negrillo, ¿no? Entonces, llegado cuando ya hemos calculado ese momento óptimo de maduración, lo que hacemos es, cogemos la aceituna, la llevamos a la almazara y hacemos la extracción del aceite. Aquí hay mucha gente que me pregunta lo de la primera presión en frío y si es realmente o no realmente. Vamos a ver, desde mi punto de vista, primera presión en frío es una herencia de lo que se hacía antes. Actualmente prácticamente no existe, o sea, nadie hace una presión de las aceitunas. Lo que se hace es, se mete en el molino y en el molino hay unos martillos que machacan toda la aceituna y luego de ahí pasa a una batidora y entonces ya ahí lo que se trata es empezar a separar la pulpa, el aceite y el agua que siempre lleva. Y luego pasa de esa batidora a un decánter horizontal y de ahí a un decánter vertical. Todo esto son procesos simplemente que lo que nos llevan es a separar esos tres elementos, la pulpa, el aceite y la aceituna. Y luego sale de ahí y hay dos opciones. Hay gente que no lo filtra y entonces lo tiene que dejar decantando y es el famoso aceite en rama. ¿Cuál es el aceite en rama? Simplemente al no estar filtrado lo que todavía tienes es un poquito de pulpa y eso pues te da también muchos aromas y de hecho hay gente que le encanta ese tipo de aceite. Y luego nosotros lo que hacemos es filtrarlo porque a nosotros lo que nos da miedo es que esa pulpa que queda en el aceite, del aceite en rama, se termine oxidando y entonces genere un defecto en el aceite. Entonces, claro, la durabilidad desde nuestro punto de vista es menor. Entonces nosotros hacemos un filtrado con unos filtros de celulosa ecológica de forma muy lenta y conseguimos un aceite de esa forma que es muy transparente y hemos quitado pues, digamos, todos los restos de pulpa, los restos de humedad, etc. Una vez ya tenemos eso, lo tenemos que llevar a analizar y pasa por un lado un análisis físico-químico y un análisis organoléptico. En las hojas que os he puesto vais a ver que tenéis por un lado una tabla de frutados y defectos y luego tenéis una hoja que es esta, perdona, esta de aquí, ¿vale? Que lo que aparecen son los defectos fundamentales que puede tener el aceite y las virtudes que son ese frutado amargo y picante. De manera, esto además hay una norma que es bastante rígida sobre cómo tienen que estar los catadores, la cantidad de catas que pueden hacer los catadores, los registros de los catadores, la temperatura del aceite, porque es una especie de proceso de meditación. El que tiene que estar el catador para detectar todos los, tanto las virtudes como los defectos que tenga el aceite. Bien, y se meten en unas habitaciones y empiezan a probar todos los aceites. De ahí, cada uno en esas hojitas van apuntando el nivel, ya sea si es de defecto o de virtud, y entonces van poniendo una rayita donde ellos creen conveniente. Se termina ese panel de cata y luego con una regla se miden pues si hay defectos donde llegan, si hay virtudes donde llegan, eso se mide con una regla porque eso mide son 10 centímetros y luego se hace una media. Si en la media el defecto es 0, tenemos un virgen extra. Si en la media hay un defecto leve, es virgen. Y si hay o un defecto fuerte o dos defectos, entonces ese aceite es lampante. Y el aceite lampante no se puede vender, ¿vale? No es apto para el consumo humano.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge ese aceite y se lleva a la industria del refino. Y ese sufre un proceso. Pasad ya, por favor, el aceite número 1. Se coge ese aceite lampante y, claro, generalmente son aceites defectuosos y ¿qué hay que quitar? Hay que quitar acidez, hay que quitar olor, hay que quitar sabor y hay que quitar color. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? La acidez, nos vamos un poco al colegio y un exceso de acidez, ¿con qué se quita? Pues con sosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mete sosa cáustica. Entonces se hace una cosa que se llama el proceso de saponificación. Se mete en unas calderas, se eleva la temperatura, se echa sosa y se empieza a remover. Hasta que se llega a la acidez deseada. Por eso en muchos aceites pone 0,4, 0,6 o 1. ¿Vale? Ahí ellos son capaces de elegir la acidez porque, claro, es una cosa química lo que están haciendo. Luego, para el color, se utilizan tierras, se mete el aceite por unos filtros de tierra. Y para los sabores y aromas se utiliza la temperatura. Se sube ese aceite a una temperatura muy alta, pues puede rondar en torno a los 160, 180 grados, ¿vale? Sí, todavía no los catéis, por favor. Gracias, Luis. Se somete eso en torno a 160, 180 grados y de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es una glicerina. Es decir, no sé si habéis hecho jabón, pero básicamente es el proceso del jabón. Claro, esa glicerina ni huele, ni sabe, ni tiene color. Entonces, ¿qué se hace? Se le mezcla en torno a un 5, 10, 15%, depende de las marcas, de virgen o virgen extra. Eso se envasa y eso es lo que se llama aceite de oliva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de un refinado, es una palabra que para mí es un poco perversa. Porque, claro, yo cuando me hablan a mí de refinado, dicen, mira qué persona más refinada. Pues claro, tú ves una persona ahí como, pues está el fino y el refinado, ¿no? Bueno, pues esto en realidad es un rectificado, que es como se tenía que llamar. Es un aceite rectificado, porque tiene muchos defectos y lo rectifican, ¿vale? Bueno, pues ese es cuando pone aceite de oliva a secas, ¿vale? Bien, luego existe otro tipo de aceite. Bueno, este me gustaría, ya lo tenéis todos, ¿no? Me gustaría que primero, este es el aceite que más hemos tomado todos, es el aceite que más se consume en todos lados y que más se utiliza, claro. Me gustaría que lo olierais tranquilamente a ver si sois capaces de sacar algún tipo de aroma. ¿A qué os huele? A grasa. O sea, huele realmente a grasa, que es lo que se está tomando. Luego esto, lo que hay que tener en cuenta es, cuando nosotros cocinamos con esto, qué es lo que estamos incorporando a nuestros alimentos, que en este caso lo que incorporas es grasa pura y dura. Existe otro aceite que es el de orujo, ¿vale? Que me imagino que lo habréis visto por ahí. Bien, el aceite de orujo sigue un proceso, es distinto, pero es algo relativamente parecido. Cuando nosotros ya hemos terminado de sacar el aceite, todavía queda pues una pasta de, digamos, de toda la carne del aceitún y los huesos que son machacados. Y entonces a alguien se le ocurrió que ahí todavía quedaba aceite y que lo ideal sería extraer ese aceite. Claro, de esa pasta, ¿cómo vas a extraer el aceite que queda? Pues con un disolvente. Entonces, ¿qué es lo que se pone? Hexano. A ese disolvente se le mete hexano. Evidentemente ahí sale una pasta del hexano con el aceite que queda y luego esa pasta se calienta. Entonces, claro, como el hexano se volatiliza antes que el aceite, se presupone que lo único que te queda luego es como la grasa y luego sigue el mismo proceso que el refinado. Se le mete un 5, 10, 15% de virgen o virgen extra y eso es lo que se vende como aceite de orujo.
que eso lo hacen las orujeras. ¿Vale? Bien, bueno, pues de nuevo, bueno, me gustaría saber si habéis olido algo, catarlo, no os dé miedo, después de lo que he contado, dices, pues eso paso de tomarlo, total, vamos. Pero en todos los bares, en todos los sitios utilizan este aceite y no os vais a morir. Pero sí me parece importante que por lo menos os pongáis un poquito en la boca para que veáis qué es lo que estamos comiendo y a qué sabe lo que nosotros estamos ofertando, ¿vale? Bueno, como veis, por mucho que le metan el 5 o 10% de virgen extra o virgen, eso no sabe absolutamente a nada. Este aceite, sin embargo, y eso ya me lo enseñó Odile, para frituras es el mejor, porque después de todos esos procesos que ha sufrido, es capaz de elevarse, para fritura, para freír, este es el aceite que aguanta más temperatura, porque se empieza a descomponer en moléculas, digamos, malas, a partir de los 200 grados, 210 grados, etcétera. No, eso es refinado, ¿vale? O sea, cuando uno va a una tienda y más que refinado quizás habría que ver que el refinado siempre aparece en chiquitito. Entonces, lo que aparece es aceite de oliva. Eso es aceite de oliva, tal cual. ¿Vale? Entonces, claro, muchas veces la gente piensa que, dice, pues me he tomado aceite de oliva y se piensa que estás tomando un zumo de aceituna. Digo, bueno, no, o sea, lo que es el aceite de oliva tal cual no es zumo de aceituna. Lo que es zumo de aceituna es el virgen o el virgen extra. Eso sí. Vale. Pasar el segundo aceite ya, por favor. Si después del proceso de cata aparece un solo defecto, ¿vale? Tendríamos el virgen. Yo en realidad soy un gran defensor del aceite virgen. De hecho, vamos a ver, la mayor producción de aceites son lampantes y vírgenes, ¿vale? Porque hacer un virgen extra de verdad es dificilísimo. Es decir, tenéis que tener en cuenta que desde que yo cojo la aceituna, como yo cojo una aceituna que se me caiga al suelo, ahí me mete sabor a tierra. Como yo cojo la aceituna, la llevo a la almazara y no la mosturo inmediatamente, se queda ahí toda la aceituna amontonada y que empieza a encenderse, como se dice habitualmente, empieza a aflojarse. Y ahí me mete otro defecto, ¿vale? Si yo no tengo la almazara perfectamente limpia, y eso significa que a pesar de que yo la haya limpiado, el anterior aceite o la anterior aceituna que se ha metido en la almazara, como tengo un defecto, yo meto mi aceite y me coge ese defecto, ¿vale? Y luego, si en el proceso de molturación se aumenta mucho la temperatura, el aceite me lo quema, otro defecto. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros cuando hablamos de virgen extra estamos hablando de una cosa extremadamente cuidada y es un aceite muy sofisticado el virgen extra. Algo que en realidad pues parece mentira, ¿no? Porque ¿no? Uno dice, no, pues tú llevas la aceituna, la molturas y ya tienes un virgen extra. De eso nada. O sea, tú molturas la aceituna y luego te vas a un panel de cata y en el panel de cata te empiezan a analizar que tiene que estar impecable. Luego, evidentemente, hay paneles de cata y paneles de cata, pero bueno. Probar el segundo aceite. Yo, la verdad, si me dais a mí un vasito por ahí, porque no lo he catado yo este. Gracias. Como veis, gracias. Este tiene bastante más aroma que el anterior, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. Y ahora me gustaría que concentrarais un poco y que vierais qué aromas tiene. Es decir, qué frutados le sois capaces de reconocer. Ahí tenéis una tabla de frutados que os he puesto, que estos son todos los frutados que puede tener la aceituna. Mientras vais reconociendo esos frutados,
Es importante saber que cada variedad de aceituna tiene unos frutos totalmente distintos, ¿vale? Por ejemplo, los aceites picuales suelen tener unos frutados que son tipo huerta, ¿vale? Pues tomatera, alcachofa, hojas de higuera, hojas de platanera. Es como si, un poco como si tienes la huerta recogida en el propio fruto. Mientras que otro aceite que frente al picual, que es bastante famoso en España, sobre todo en el norte, es la arbequina. La arbequina tiene unos frutados totalmente distintos. La arbequina, luego además, como hay por aquí, daros una vuelta y probarlos, tiene unos frutados que son más a compota de fruta, ¿vale? Tiene manzana, algunos tienen kiwi, más frutas tropicales, depende claro de si el aceite es maduro o el aceite pues es más verdón, ¿vale? Entonces, me gustaría, por un lado, que me dijerais un poco los frutados que habéis visto. Pásame uno a mí, por favor. Gracias. A ver, frutados. Cuéntame. Este es el segundo, sí. Bueno, ya, pero me refiero, si somos capaces de saber a qué huele y si estamos de acuerdo, ¿vale? Aceituna, vale. ¿Es sabor fresco o sabor maduro? Es un poquillo a tomatera, ¿no? Vale. Entonces eso ya nos iría indicando que es un poco pues, más hacia variedad picual, variedad hojiblanca, etcétera, ¿no? Y luego, ¿notáis todos los olores frescos y limpios o notáis algo sucio? Ya no vamos a determinar cuál es esa suciedad, pero sí, desde luego, sí notamos que existen, además de los olores a frutas, otro tipo de olores, ¿vale? Que ya eso, meterse en eso es otra historia. Con que sepamos que existen esos olores, ya nos empieza a decir que no estamos hablando de un virgen extra puro y duro, sino que ya notamos pues, que puede haber un poquito de suciedad y por lo tanto hay un solo defecto, ¿vale? Que se lo notarían todos los catadores y por lo tanto nos iríamos ya no a virgen extra, sino a virgen, ¿vale? Y ahora lo vamos a probar, que es fundamental. Y tenemos que notar en boca los frutados, los amargos y los picantes. Los frutados van al principio de la lengua, los amargos como a la mitad y el picante está aquí, ¿no? Hola. Voy a tener que ir a toda velocidad porque quedan 4 minutos. Bueno, conclusión. Vamos a ver. Para mí este aceite está cocido. Y es... Sí, tiene picante, que es bueno, porque tiene que tener picante, tiene que tener un poquito amargo, que amarga, sin embargo, tiene un defecto en sabor. Por lo tanto, vosotros, bueno, primero, ¿le notáis todo el defecto o no? Pues entonces, lo que diríamos es que es un virgen, no es virgen extra, ¿vale? Bueno, no voy a decir evidentemente la marca, pero este, de cara al mercado, es un virgen extra. Esto tú vas a un lineal, lo he cogido esta mañana de un lineal y es virgen extra. Lo que nos lleva a que nosotros para saber los aceites tenemos que olerlos, tenemos siempre que olerlos y probarlos. Y si notamos esto, por lo menos ser conscientes de lo que estamos comprando. Sí, poner la etiqueta virgen extra. Es lo que hay. ¿Eh? Para mí este, por ejemplo, está cocido. Es un aceite que está... O sea, tú le ves... Para mí falla en olor y en sabor. Claro, por eso lo que digo es que el aceite siempre hay que probarlo. Y además hay que probarlo en seco, nada de pan ni cosas de esas. Para que uno note ese defecto o esa virtud, porque en cuanto nosotros metemos un pan, por ejemplo, muy bueno, pues nos va a parecer fantástico, porque estamos sacando el sabor del pan.
¿vale? Bien, ahora pasar el tercero, por favor. Y entonces, vamos a ver, esto además, lo bueno siempre es establecerlo un poco por comparativa, ¿vale? Y entonces, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a ver, este aceite también, para mí tiene un poquito de atroje, la verdad. Es decir, tiene un sabor un poco sucio para mí. Sí. Y luego la boca, a mí me la deja pastosa, que eso es de aceite viejo, no es un aceite nuevo. Y luego tiene un sabor sucio, a borras, y eso es atroje. Fijaros aquí, esta hoja es atrojado, aceituna, aquí aparece una descripción organoléptica, y sería, por ejemplo, el atrojado, aceituna cocida, aceituna de pizza, corteza de queso. Y entonces este, por ejemplo, sería aceite obtenido de aceitunas amontonadas que han sufrido un avanzado grado de fermentación. Esto es un defecto bastante corriente. ¿Por qué? Porque muchas veces a las almazaras se les acumula la entrada de aceituna y el proceso de moturación exige bastante tiempo. Entonces se quedan amontonadas, van pasando, pero cuando ya han pasado, ¿qué es lo que pasa? Que ya han estado, digamos que se van fermentando. Y entonces ya pasa fermentado al molino. ¿Vale? Y ahora ya ir oliendo el tercer aceite, que volvemos a lo mismo de cada... Agua. Un poquito de agua, por favor. Bueno, ya soy rápido porque, bueno, este aceite vais a olerlo y vais a notar unos aromas frescos, tomatera súper clara, alcachofa, lo vais a notar, hierba, y cuando lo metéis en boca vais a ver la diferencia tan exagerada que hay de un aceite que yo sigo con la boca pastosa y como vieja, a un sabor fresco. Y un sabor fresco que siempre está recibiendo esos aromas de frescor. Y luego, evidentemente, tiene amargor y tiene picante. ¿Vale? Con el amargor y el picante, voy rápido. El amargor es debido, y el picante es debido a los polifenoles. Los polifenoles son los antioxidantes. Claro, un aceite que amarga mucho es porque tiene muchos polifenoles, tiene muchos antioxidantes. Eso nos lleva a dos cosas. Aparte de que es saludable, es un aceite que dura mucho, porque no se oxida. ¿Vale? Gracias. Qué gusto. Entonces no se oxida. Esto nos lleva a que las variedades, por ejemplo, como la picual, la hojiblanca, cornicabra, todas estas suelen durar bastante y son, digamos, desde el punto de vista de salud, muy saludables. Otras variedades, como puede ser la arbequina, tienen muy pocos polifenoles y eso hace que tengamos que tener mucho cuidado a la hora de la conservación y donde lo guardamos. Y por supuesto, yo por ejemplo, los aceites de arbequina que tengo, yo los meto en la nevera, porque al meterlo en la nevera paras todos los procesos de oxidación. Entonces, es una forma de poder tener arbequina siempre en un perfecto estado y durante muchísimo tiempo. Vale. Bueno, es que ya como me han dicho que corte, lo único que pretendía en esta cata era que vosotros, por un lado, sepáis qué es un virgen extra y que tengáis claro que, dado que en etiqueta no puede haber diferencia de cara al consumidor entre lo que es un virgen extra de verdad o uno que no es de verdad, es imprescindible probar los aceites sin pan ni nada. Como podéis observar, es muy fácil determinar un virgen extra de verdad. ¿Vale? Otra cosa ya es un panel de cata muy sofisticado y ya que si tiene más frutado, en fin, ya esto es ad infinitum para estudiarlo, pero de cara al consumidor es relativamente sencillo saber si yo estoy comprando un virgen o un virgen extra, ¿vale? Y por lo tanto, ¿por qué estoy pagando? Cuidado que
insisto, yo soy un gran defensor de los vírgenes, o sea, es estupendo, es un zumo de aceituna, tiene unas propiedades fantásticas y lo puede utilizar pues para los sofritos, potajes, etcétera, ¿vale? Y un virgen extra también, lo que pasa que ya voy a hacer un uso, pues quizá un poco más cuidadoso, me voy a ensaladas, me voy al crudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, es muy importante el tema de la extracción en frío, porque cuando nosotros, o sea, cuando en las almazaras se mete calor, lo que ocurre es que se lavan los polifenoles, por ejemplo. Entonces son aceites que tienen un nivel de polifenoles muchísimo más bajo, generalmente, los que están extraídos en caliente que los que están extraídos en frío. Luego son aceites que tienen los volátiles mucho más bajos, es decir, no tienen esos aromas tan intensos. ¿Por qué? Porque la temperatura se carga los volátiles. Entonces, al final, si nosotros queremos un aceite que sea impecable y que además sea saludable, pues siempre nos tenemos que ir a una extracción en frío. Y luego, otra cosa es importante, una vez ya determinado que tengo virgen extra, son la intensidad de amargos, picantes y frutados lo que me lleva a decir, con este aceite cocino esto y con este aceite cocino lo otro. Ahí en el díptico que os he dejado, por ejemplo, aparece una recomendación de maridaje, gracias, aparece mira que este me lo sé, aparece una recomendación de maridaje de nuestro aceite. Este maridaje, por ejemplo, yo personalmente no lo utilizaría con una arbequina, nunca. ¿Por qué? Porque la arbequina, por ejemplo, es maravillosa, pero es mucho más suave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú utilizas un aceite muy suave con una cosa que es muy intensa de sabor, al final metes grasa. Entonces, utiliza un picual con sabores intensos, que lo que te va a hacer es una combinación de sabores y no te vas a quedar metiendo grasa. Si tú el nuestro lo utilizas en un pescadito cocido, pues te vas a ver a nuestro aceite, porque es que es muy intenso y el pescado cocido, pues es una cosa que es muy suave y muy sutil, pues a no ser que quieras hacer así una innovación culinaria o que te guste mucho el aceite, pues vas a perder todos los aromas del pescado. Por lo tanto, es saber si tenemos virgen extra y qué intensidad tiene, cuáles son sus frutados y decido si cocino esto o cocino lo otro. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias y espero que os haya servido en la cata. Gracias. El tercero es picual, sí. Y ahora daros una, aparte de probarlo en casa, los aceites que tenéis, daros una vueltecita por la feria y vais a ver que existen unas arbequinas que son fantásticas y vais a ver, por ejemplo, la diferencia en esos frutados, vais a notar esa compota de frutas que es deliciosa, cómo te cambia la intensidad de los amargos y los picantes, en fin, que luego la verdad es que tiene mucho punto lo de apreciar estas cosas, ¿no? Gracias.